Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, y hoy tenemos una noticia que ha dado mucho de qué hablar. Si eres fanático de las estrellas turcas, específicamente de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, entonces este vídeo es para ti. Estamos aquí para desgranar un gesto que ha encendido las redes sociales y ha despertado la curiosidad de miles de personas. ¿Qué significa realmente que Can Yaman le enviara flores a Mehmet Özdemir? Vamos a investigar a fondo este tema, analizarlo desde diferentes ángulos y tratar de descifrar el mensaje detrás de este acto. Y antes de empezar, no olviden que si les gustan nuestros contenidos, si disfrutan de estar siempre informados y quieren apoyarnos, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No se lo pierdan. Como les decía, la noticia es que Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y sus papeles en series exitosas, le ha enviado flores a Mehmet Özdemir, la talentosa actriz que también ha brillado en producciones muy queridas. Para quienes siguen de cerca la carrera y la vida personal de estas dos celebridades, este evento no ha pasado desapercibido. Y es que aunque ambos han trabajado juntos en el pasado, específicamente en la exitosa serie Erkenzikuş, donde interpretaron a la pareja principal, su relación fuera de cámara siempre ha sido un tema de especulación. Si bien comparten una gran química en pantalla y un respeto mutuo que siempre han demostrado, hasta ahora no había habido ningún indicio público de que su vínculo pudiera trascender la amistad o la camaradería profesional. Por eso, cuando trascendió la noticia del envío de flores, las preguntas no se hicieron esperar. ¿Es un gesto de amistad? ¿Una forma de felicitarla por algún logro? ¿O hay algo más detrás de esta atención floral? En este vídeo vamos a explorar las posibles interpretaciones, basándonos en lo que sabemos de su historia juntos, de sus personalidades y de la forma en que suelen interactuar. Primero, recordemos su relación profesional. Can Yaman y Mehmet Özdemir se conocieron en el set de Erkenzikuş. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y gran parte de su éxito se atribuyó a la increíble química entre sus protagonistas. Se les veía cómodos, divertidos y muy compenetrados, lo que inevitablemente llevó a muchos fans a fantasear con una relación romántica entre ellos. Y aunque ellos siempre mantuvieron una postura profesional y discreta, negando los rumores de romance, esa chispa en pantalla era innegable. Después de Erkenzikuş, sus caminos profesionales se separaron, pero el cariño y el respeto mutuo parecieron mantenerse. A lo largo de los años hemos visto que ambos se siguen en redes sociales, se dan me gusta en algunas publicaciones y ocasionalmente han tenido interacciones públicas amables. Sin embargo, un gesto tan específico como el envío de flores, que puede tener múltiples significados, siempre abre la puerta a muchas interpretaciones. Vamos a desglosar las posibles razones por las que Can Yaman podría haber enviado flores a Mehmet Özdemir. Una de las explicaciones más sencillas y quizás más probables es que se trate de una felicitación por algún evento importante en la vida de Mehmet. Podría ser su cumpleaños, el estreno de una nueva serie o película, un premio que haya ganado, o incluso una ocasión personal especial. Los artistas suelen tener redes de apoyo muy sólidas en la industria, y el envío de flores es una forma clásica y elegante de expresar buenos deseos y reconocimiento. Si este fuera el caso, sería un simple y bonito gesto de cortesía entre colegas que se aprecian. Otra posibilidad es que sea un gesto de apoyo. Quizás Mehmet esté atravesando un momento difícil, o simplemente necesite un poco de ánimo. Can Yaman, al ser consciente de esto, podría haber decidido enviarle flores como una manera de enviarle energía positiva y recordarle que no está sola. Este tipo de gestos son comunes entre amigos cercanos, y si bien no sabemos el grado exacto de su amistad actual, no es descabellado pensar que pueda existir un vínculo de apoyo mutuo. También debemos considerar la hipótesis de que sea un recuerdo o una muestra de nostalgia. Han pasado varios años desde que trabajaron juntos en Erkenzikuş, y tal vez Can Yaman quiso evocar esos buenos momentos compartidos en el set. Las flores pueden ser una forma poética de decir: recuerdo con cariño nuestro tiempo juntos y valoro lo que hicimos. Esto podría ser una forma de mantener viva la conexión profesional y personal que desarrollaron durante esa etapa. Ahora, la pregunta que muchos fans se hacen: ¿podría haber un interés romántico detrás de este gesto? Es importante ser cautos con este tipo de especulaciones, ya que solemos basarnos en deseos y fantasías más que en hechos concretos.
Sin embargo, no podemos negar que la química entre ellos era palpable, y el recuerdo de su pareja en la serie sigue muy vivo en la memoria de muchos. Si las flores fueran un intento de reavivar algún tipo de conexión, o simplemente una forma de mostrarle que sigue pensando en ella de una manera especial, sería algo que sin duda interesaría a sus seguidores. Es posible que tras verla triunfar en nuevos proyectos o quizás enterarse de alguna noticia relevante sobre ella, Can Yaman haya sentido el impulso de expresarle su admiración de una manera romántica, aunque sea de forma sutil. Además, en el mundo del espectáculo, a veces los gestos, incluso los aparentemente pequeños, pueden tener un significado mayor o ser parte de una estrategia de relaciones públicas. Aunque ambos son actores consolidados con carreras propias, a veces las interacciones entre exparejas de pantalla pueden generar revuelo y atraer la atención hacia ambos. Si bien es poco probable que este sea el motivo principal, no se puede descartar por completo que haya un componente de mantenerse en el radar o de generar interés mediático. Hay que recordar también que Can Yaman ha tenido relaciones sentimentales públicas en el pasado. Y Demet Özdemir, si bien es más reservada, también ha tenido su cuota de atención mediática en cuanto a su vida personal. El envío de flores en este contexto podría ser una señal de que está en un momento de su vida en el que está abierto a nuevas conexiones, o simplemente reafirmando su aprecio por Demet como persona. Para entender mejor el contexto, sería útil saber el tipo de flores enviadas y si hubo algún mensaje acompañante. A veces el color de las flores, su variedad o las palabras escritas en la tarjeta pueden dar pistas muy valiosas. Por ejemplo, rosas rojas suelen simbolizar amor apasionado, mientras que girasoles podrían indicar amistad y energía positiva. Sin esa información específica, todo se queda en el terreno de la especulación, pero es fascinante pensar en las posibilidades. Además, las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de esta noticia. La comunidad de fans de ambos actores es muy activa y siempre está pendiente de cualquier interacción entre ellos. El hecho de que la noticia haya corrido como la pólvora demuestra el gran interés que generan estas dos estrellas turcas y la expectación ante cualquier señal de conexión entre ellos. Es importante también mencionar el respeto que ambos actores han demostrado mutuamente en el pasado y en el presente. Nunca han habido declaraciones polémicas o desaires públicos entre ellos. Al contrario, suelen hablarse con halagos y reconocimiento de su tiempo juntos en Erkencikus. Esto sugiere que independientemente de la naturaleza de su relación actual, existe una base de respeto y aprecio que es fundamental. En resumen, el envío de flores por parte de Can Yaman a Demet Özdemir es un gesto que ha despertado muchas preguntas y especulaciones. Podría ser una simple felicitación, una muestra de apoyo, un recuerdo de tiempos pasados, o incluso un indicio de un interés más profundo. Sin información adicional y concreta, es difícil dar una respuesta definitiva. Sin embargo, lo que sí sabemos es que este gesto ha mantenido viva la conversación sobre ellos, demostrando el gran afecto y la admiración que sus fans tienen por esta carismática pareja de la televisión turca. Y aquí terminamos nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar este intrigante gesto con ustedes. Como hemos visto, las interpretaciones son muchas y cada una tiene su propio encanto. Lo cierto es que este tipo de noticias nos recuerdan la cercanía que podemos sentir hacia las figuras públicas que admiramos y la curiosidad natural que tenemos por sus vidas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto de Can Yaman. ¿Cuál creen que es la razón principal? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, sus ideas son siempre muy valiosas y enriquecen mucho nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente para que más gente se entere de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Esto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.